Buenos días y ya casi buenas tardes. Hoy día es 6 de agosto y quiero empezar saludando especialmente a todas las bolivianas, pero sobre todo, es decir, a los bolivianos y a las bolivianas, pero sobre todo a las bolivianas con un graffiti. Un graffiti que además parafrasea el himno nacional. Y aquí va. Vivir antes que esclavas morir. ¿Por qué me voy a tomar la molestia de hacer un análisis del discurso de Yanine Áñez? Un discurso repetitivo, poco interesante, sobre todo porque Bolivia está viviendo momentos muy dramáticos en relación a la democracia, en relación a la pandemia, y es muy importante responder a ese momento. Quienes piensan que el feminismo, que los feminismos son un proyecto de lucha por derechos, a la despenalización del aborto, a la ley para que no acosen a las mujeres, tienen una mirada muy cerrada y muy chiquitita del feminismo. El feminismo es una propuesta de país que se va a integrar con otras propuestas de país para transformar esta sociedad. Antes de entrar al análisis de un discurso que no nos ha brindado nada, quiero en este 6 de agosto volver a recordar para todos y para todas lo siguiente. Bolivia fue fundada un 6 de agosto y fue fundada por una asamblea constituyente conformada por 48 diputados hombres que estaban distribuidos de la siguiente manera. 13 representantes de Cochabamba, donde 3 eran sacerdotes y dueños de obrajes, y 10 hacendados, de los cuales 4 eran también comerciantes. En La Paz había 12 representantes, de los cuales 2 eran curas. José María de Mendizábal, vicepresidente de la Asamblea, que fue además comisario de la Inquisición e inclusive ambiguo respecto de la independencia de nuestro país. Fue también minero de las minas de Berenguela. José María Asín, sacerdote y también abogado, dueño de haciendas y obrajes. 6 hacendados y comerciantes, de los cuales 4 eran abogados, y 4 mineros y comerciantes. Por parte de Charcas, que sería hoy Chuquisaca, había 7 representantes. Estoy hablando de quienes conformaron la fundación de Bolivia. Un sacerdote, 2 mineros y 4 hacendados, todos ellos abogados. En Potosí, por Potosí había 14 representantes, 7 mineros, de los cuales 4 eran también hacendados y 3 eran también comerciantes. Y cuando decimos mineros, no estamos hablando de trabajadores mineros, sino de dueños de minas. 5 hacendados y comerciantes, 2 sacerdotes y a la vez mineros. Y por Santa Cruz, una representación mínima constituida por 2 personas, un sacerdote que además era hacendado y un hacendado. En total fundaron este país 9 curas, 26 hacendados y 13 propietarios mineros, excluyendo, por supuesto, a los y las indígenas, a todas las mujeres, a todas las personas pertenecientes a los estratos populares y bajos de la sociedad. Un país fallado. Habitamos un país fallado, un Estado fallado. Y esos errores, esas fallas históricas, se arrastran trágicamente a lo largo de los 195 años de este país. A esa crítica profunda es a la que tenemos que ir, a preguntarnos qué país queremos,
no qué gobierno queremos. Y respecto de Yanine Áñez y Eva Copa, yo no quiero decir que, me gusta Eva Copa y me disgusta Yanine Áñez. No se trata de eso. Yanine Áñez fue posesionada por el comandante de las Fuerzas Armadas, no en un acto democrático, sino en un acto de usurpación ilegítima del poder. Y Eva Copa decidió, sin respaldo de los jefes de su partido, asumir a riesgo propio la presidencia de la Asamblea Legislativa y con ese acto preservar el poder del Estado que se llama poder legislativo. En ese contexto, considero que es muy valiente la actitud de Eva Copa en aquel momento. Muy diferente de la actitud de Yanine Áñez, que cobró para entrar al poder y se hizo posesionar por el comandante de las Fuerzas Armadas. El Canal 7 hoy, cuando Eva Copa ha dado su discurso, Eva Copa es la segunda mujer al mando del Estado. Yanine Áñez nos ha dicho que respeta la independencia de poderes, sin embargo, ella tendría que haber ido a la Asamblea Legislativa Plurinacional si es una mujer de unidad, de diálogo y de respeto, como ha dicho, debería haber cruzado media cuadra, ido a la Asamblea y leído su discurso ante la Asamblea. Tal es su aversión, tal es su rabia, tal es su acto de discriminación, que ni ha mandado por escrito ni ha ido a la Asamblea. Ha preferido quedarse en el palacio en medio de militares y fascistas que son para quienes ella está gobernando. Además de eso, es muy indignante que el Canal 7, por supuesto que ha transmitido el mensaje de Yanine Áñez, nosotras, que yo sepa, hemos sido el único medio de comunicación que ha protestado contra el mandato de la cadena nacional. Yo recibí el lunes una carta del ATT con la instrucción de transmitir el mensaje y menos mal, anoche el ministro de la Presidencia ha dicho que no van a obligar a los medios a transmitir el mensaje. Repudié cuando Evo Morales nos hacía transmitir el mensaje y repudio también que Yanine Áñez haya tenido esa intención. Menos mal tuvieron que retroceder y nosotras no hemos transmitido el mensaje de Yanine Áñez. Pero el Canal 7 es diferente. El Canal 7 tenía la obligación de transmitir el mensaje de la presidenta, pero también transmitir el mensaje de la presidenta del Senado. ¿Qué hicieron? Plano general de la Asamblea, ni se escuchaba el mensaje de Eva Copa, y comentarios en aymara, en guaraní, no sé, reseñas de la historia, para que no escuchemos el mensaje de Eva Copa. Eso, Yanine Áñez, es una falta de respeto al segundo poder del Estado y a una persona que tiene la misma legitimidad política que usted. Ahora vamos a ir a hacer el análisis que he prometido. El discurso de Yanine Áñez toca en total 10 temas. Voy a ir analizando tema por tema y dura exactamente 40 minutos y 17 segundos. El primer tema que toca Yanine Áñez es, por supuesto, es un discurso donde hay algunos temas recurrentes que pertenecen a sus obsesiones actuales. El primer tema dice 14 años de gobierno autoritario. Yo soy y he sido una mujer muy crítica de Evo Morales, pero no se puede desconocer que la primera y la segunda gestión de Evo Morales tenían absolutamente toda la legitimidad democrática. Otra cosa es que a ella no le haya gustado. Yo me pregunto si ella respeta o no respeta la democracia. Ella fue electa también. Si no, no hubiera sido senadora. Entonces ella fue electa. La incapacidad
de Yanine Áñez como personaje, de analizar y no meter en un mismo bloque los 14 años de Evo Morales, es muy grave, porque no son un mismo bloque. Y porque les guste o no les guste, me guste o no me guste, Evo Morales ganó elecciones que todo el país aceptó, la primera y el segundo mandato. El momento en el cual ese proceso democrático fue interrumpido fue cuando no respetó el referéndum. Yanine Áñez, como segundo tema, plantea que ella habla de poder a poder, que ella es tan poder como el poder legislativo, lo cual significa que el poder legislativo es tan poder como el poder ejecutivo, porque habló así, de poder a poder. Y ahí insistió una, otra y otra vez en la liberación que tiene que hacer la Asamblea Legislativa Plurinacional de la autorización de los créditos que Yanine Áñez ha pedido. Quiero sobre esto decir varias cosas. Yo he entrevistado in extenso a la presidenta de la comisión donde esos créditos están trancados. Punto 1. Yanine Áñez le debe al país la rendición de cuentas del conjunto de donaciones que han llegado al país. En su discurso no ha habido nada de rendición de cuentas. 2. Yanine Áñez le debe rendición de cuentas al país por el conjunto de créditos que ya le aprobó la Asamblea Legislativa, porque quiero que sepan que ya le aprobaron créditos. Y tercero, los créditos que ella quiere que se aprueben son créditos que exceden en el monto de dinero a lo que correspondería el bono de salud de 500 bolivianos. Por lo tanto, es justo, es necesario y es urgente que Yanine Áñez, que ha demostrado ser un gobierno muy corrupto, explique en detalle en qué se va a usar cada uno de esos pesos bolivianos o de esos dólares o de esos euros que está pidiendo. Y no lo hace. No lo hace. Entonces, desde mi percepción, quien está trancando los créditos es el Ministerio de Finanzas por la incapacidad de subsanar la información que se le ha pedido. ¿Y por qué no subsana esa información? No porque no pueden, no porque no quieren, sino porque no tienen ninguna voluntad de transparencia económica en dineros que los vamos a pagar nosotros y nosotras, porque es endeudar al país. Entonces, Yanine Áñez está angurrienta de que le den dinero. Ese ha sido el segundo tema. El tercer tema que ha tocado Yanine Áñez ha sido el de su origen. San Joaquín, su vida de clase media. Ya que Yanine Áñez quiere enarbolar su vida privada como una bandera política, como lesbiana, que no porque soy lesbiana soy menos boliviana. Le exijo respeto para uno de los integrantes de su familia en sus opciones sexuales de esa persona. Le exijo respeto. No se trata de esconder bajo la alfombra por fanatismo y por hipocresía a un integrante de su familia. Y lo hago porque usted se pone a enarbolar sus elementos personales y privados como parte de su imagen política. En el quinto tema que trató Yanine Áñez, habló de unidad, solidaridad, generosidad, de trabajar codo a codo, de trabajar lado a lado, una parte muy retórica, más adornadita.
Y yo me pregunto lo siguiente, una persona que no respeta al poder legislativo, que ahora tampoco respeta al poder electoral, porque los ha tratado de que están jugando con las fechas, después vamos a entrar en eso, que todos los días hablan contra el poder judicial, especialmente contra el fiscal Lanchipa. ¿De qué unidad, de qué codo a codo está hablando? Es un llamado a la unidad poner como ministro de Planeamiento a Branko Marinković, un hombre que ha planteado la división de este país. Por supuesto que no. Son palabras vacías. Habla de generosidad. Todas las medidas del gobierno, y vamos a entrar, han apuntado a afectar a los sectores proletarios, a los sectores empobrecidos. Y no hay una sola medida del gobierno de Yanine Áñez, no hay ni una sola medida que represente afectación o pedido de que las grandes oligarquías le pongan el hombro al país. El sexto tema del que habló Yanine Áñez es el tema de salud. Y yo he escuchado este mensaje. Yo creo que si hubiera sido una boliviana, que no tengo el compromiso de hacer este comentario, ya hubiera apagado la televisión o le hubiera lanzado mi chancleta a la televisión de rabia, porque habló con un cinismo impresionante. Dice que, o sea, esta mujer y este gobierno no tienen ninguna capacidad de dimensionar la talla enana que tienen, lo poca cosa que son. ¿Cómo nos va a venir a decir Yanine Áñez que ha hecho más de lo que nadie ha hecho en la historia de Bolivia en medicina, en salud? Cuando si hay algo que se está manejando mal es la salud. 3 ministros de salud en los pocos meses de gobierno. El primero, Aníbal Cruz. Lo sacó y no sabemos por qué Aníbal Cruz renunció. El segundo, Marcelo Navajas, dueño de las clínicas privadas. Un hombre del Opus Dei. Responsable o corresponsable, ahí está en la cárcel o estará en Miami, pero ha sido juzgado como uno de los responsables de la corrupción en respiradores. Y ahora está Heidi Roca, que era viceministra, que está en su casa, que está enferma, porque nadie más, ningún médico más en todo este país está dispuesto a aceptar el ser ministro de salud de esta señora. Y nos viene con que ha hecho históricamente más que nadie. Ella dice que Evo Morales construyó un gran palacio, nosotras le hemos llamado la Casa Grande del Amo, yo he repudiado la construcción de ese palacio. Pero ahí está la doble moral demagógica de Yanine Áñez. ¿Por qué no han convertido ese palacio en centro de aislamiento? ¿Por qué no usan ese palacio para otras funciones sociales que no sean las de ejercer en ese palacio de lujo su gobierno? O sea, no tiene sentido. Esta señora dice más de 30 laboratorios para el procesamiento de pruebas. Si en Bolivia hay más de 300 municipios, 30 laboratorios son una miseria. Es una ridícula. Más de 270 respiradores. El escándalo ha sido por 500 respiradores, que además hemos perdido. Más de 270,000 pruebas. Si hay algo que no hay en el país son las pruebas. Las clínicas privadas están cometiendo abuso. Las farmacias están cometiendo abuso. Lo único que han hecho es encerrarnos en nuestras casas en tiempos de pandemia. Y nos viene a decir
que está cambiando la faz de la salud en Bolivia. O es cínica, o es demagoga, o no tiene la capacidad de medir sus palabras y de medir la talla ridícula de un gobierno ridículo, como es el gobierno de Yanine Áñez. Luego ha pasado ella al tema de anuncios. Y ahí yo me pregunto, ¿quiere que el bono salud se dé ahora? ¿No? Con ese bono está chantajeando a la Asamblea Legislativa y ahora ha pasado a chantajear a los otros candidatos. O sea, esta mujer está en guerra contra todos y todas, incluso contra quienes eran sus aliados, porque Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Fernando Camacho fueron corresponsables de lo que se hizo en este país en octubre. Y quiere hacer planes para enero y febrero. Esta mujer entró llorando, diciendo, solo tengo que llamar elecciones. Es su único mandato. La primera prorroguista es ella. ¿Por qué hace planes para enero y febrero? Dice que van a entregar 150,000 bolsas gratuitas con medicamentos a los bolivianos y las bolivianas. Quiero verlo porque todavía a este gobierno no le creo nada. Pero si estamos hablando de más de 10 millones de bolivianos, si estamos hablando de más de 300 municipios, estamos hablando de un número muy, muy escaso. Si solamente en la ciudad de La Paz somos más de 1 millón de habitantes, si solamente en la ciudad del Alto son casi 2 millones de habitantes, son más de 1 millón de habitantes, 150,000 bolsas es ridículo. No va a alcanzar ni para Santa Cruz, ni para La Paz, ni para el Alto. ¿Qué van a hacer? Tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Tú te mueres, tú vives, tú te mueres. O hacemos a la, no sé, a la tijerita, como jugábamos en la primaria. ¿Quién va a tener derecho de vivir y quién no? Luego esta mujer, el séptimo tema en el que entró fue el tema de la economía. Y ahí sí que se lució como prorroguista. ¿Realmente esta mujer va a entregar o tiene la intención de entregar el gobierno a quien gane las próximas elecciones? Que sin duda no va a ser ella. Por negligente y por cínica, por corrupta, varias cosas. Dice en economía que el crédito 123 es para formales, informales, esto es falso. Yo en mi programa prometo un análisis pormenorizado del crédito con personas especializadas en análisis del crédito. Promete un plan de empleo, un plan de salario, 600,000 empleos. Eso me hace recuerdo a las promesas de Gonzalo Sánchez de Lozada, que prometió 500,000 empleos. Eso es campaña electoral. Esta mujer está usando el canal estatal, el 6 de agosto, para hacer campaña electoral y promesas de empleo. Señora, usted no va a estar en el gobierno, si es que estamos en un país democrático, en pocos meses. Usted no va a estar en el gobierno. ¿Cuándo piensa hacer esos 600,000 empleos? Dice, yo soy la creadora de bonos, los bonos son mi creación. Mire, va a disculpar. Sánchez de Lozada empezó con la renta dignidad, que es un bono, que se llamaba renta dignidad, luego le llamó bono solidaridad, ya me han mareado estos. Después, Evo Morales cambió el nombre de la renta dignidad, creó el bono Juancito Pinto y creó el bono Juana Azurduy. O sea, la idea de los bonos es parte de un know-how, de una idea, de un concepto que maneja el Banco Mundial.
para los pobres 4 centavos, para las pobres 4 centavos en bonos, y para los grandes millonarios vinculados a las transnacionales, el manejo del país, la usurpación de la riqueza del país. Los bonos no son por sí mismos una maravilla, pero usted no es ni la creadora ni la inventora, y quien le ha hecho creer eso se ha valido de que usted probablemente sea una mujer muy ignorante. Muy ignorante. Quiero decir que en el caso del bono universal se ha cometido una grave injusticia, porque no se ha entregado el bono universal a las personas que tienen aportes a la AFP. Y las personas, hay muchas personas que sin tener trabajo o habiendo perdido el trabajo, están aportando a las AFPs. Y esas personas merecen acceder al bono universal. Y luego vuelve en este tema de economía, vuelve a chantajear a la Asamblea Legislativa Plurinacional diciendo: he creado el bono, pero no lo puedo entregar por culpa de los asambleístas. Responda a las preguntas. ¿Por qué ha pedido más dinero que la entrega, que lo que representa la entrega de los 500 bolivianos de bonos? ¿Por qué no explica en qué va a gastar usted ese dinero excedente? ¿En qué va a gastar? Dice, y obviamente, continuando en este, hablo más largo que nada de los bonos. El camino de Bolivia es entre los que saben hacer bonos y los que no saben, y yo sé hacer bonos. O sea, esta mujer está haciendo de los bonos una campaña electoral. Y eso es muy grave. Muy, pero muy grave. Recibe muy mal las críticas. Eso es lo que ha demostrado. Ser una mujer que recibe muy mal las críticas. Ha tocado el tema de las críticas. Ha dicho: les he escuchado a todos hacerme críticas, pero nadie defiende mis bonos. ¿Por qué hay que defender una política corrupta? No ha aclarado el tema de YPFB, no ha aclarado el tema de los respiradores, no ha aclarado el tema de los gases lacrimógenos que se compró también de forma corrupta, no ha aclarado de la adenda al contrato con el Brasil. Graves temas que pueden significar o estar significando graves casos de corrupción. De corrupción no habló absolutamente nada. Nos vino con seguridad ciudadana, que es el viejo discurso de Tuto contra las drogas y no sé qué y no sé cuántos, el viejo discurso de la embajada norteamericana, de que nuestros hijos se van a volver pandilleros. Me da mucha risa que dice que en educación ha clausurado el año escolar. Clausurar el año escolar significa suspender la función más importante del Estado boliviano. Con sus palabras ha clausurado el año escolar. Y además ha clausurado el año escolar después de, esto ha sido hace pocos días, después de un semestre donde la educación virtual no ha funcionado, donde el ministro no ha tenido ninguna capacidad de negociar ni con colegios privados, ni con universidades privadas, ni con magisterio rural, ni con magisterio urbano, donde no se han desarrollado clases de ninguna especie. Y sin embargo, está prometiendo en educación cursos de nivelación para el próximo año. A ver, Janine, el próximo año no vas a ser presidenta. Si es que hay elecciones, el próximo año no vas a ser presidenta si se respeta el resultado de las elecciones. ¿Qué cosa estás ofreciendo cursos de nivelación para el próximo año? Se ha dirigido al órgano electoral pidiendo que no jueguen con las fechas de las elecciones. Se ha dirigido al órgano electoral sin respeto. Cuando Janine Áñez convocó al presidente del
del Tribunal Supremo Electoral para solicitarle el aplazamiento sin fecha para las elecciones. Pero si todos hemos visto esa noticia, y el presidente del Tribunal Supremo Electoral con sus pies ha ido al Palacio de Gobierno, ha asistido a esa reunión, ha dicho que sí o sí se van a hacer las elecciones este año y ha dicho que de forma unilateral ha postergado las elecciones para octubre. Ahora el gobierno ha lanzado, antes era que el pico alto era septiembre, ahora dice que el pico alto es octubre y si aplazamos para noviembre, el pico alto es en noviembre. La que está jugando con la fecha de las elecciones es Yanine Áñez, es Arturo Murillo. Y además, si Yanine Áñez entró el 12 de noviembre, a diciembre, a enero, a febrero, eran 90 días. Las elecciones debieron celebrarse el 12 de febrero. Si querían 30 días más, se podían haber realizado el 12 de marzo. Yanine Áñez se ha constituido en candidata y ha distorsionado completamente el sentido de su mandato. No ha hablado nada de corrupción, no ha hablado nada de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. Ella es la heroína que ha frenado una guerra civil matando en Sencata y matando en Sacaba. Es muy grave, no hay un proceso abierto por eso. Y estas serían el puñado de críticas que hago al discurso de Yanine Áñez. Y hoy día también me he vestido para celebrar este país. Me he vestido con este buzo de punto blanco que lleva autogestión obrera. El futuro y la esperanza del país está en las verduleras, en las fruteras, en los y las trabajadoras que tomen las fábricas para la autogestión obrera, en toda la economía informal, no en la oligarquía que quiere apropiarse de nuestro país. Muchísimas gracias y conmigo hasta el lunes a las 9 en punto de la mañana.